que dispare una lluvia de electrones, los cuales van a chocar con los átomos del ánodo. En este caso es el tungsteno. Entonces, en el momento de chocar con los átomos del tungsteno, lo que ocurre es otra reacción molecular, lo cual va a disipar energía. Esta energía se va a ver 99% en forma de calor, y para eso existe este motor que va a estar dando la vuelta, y de esta forma va a evitar que el tungsteno se derrita. El otro 1% va a estar disparado en forma de rayos X, que van a pasar a través de un filtro dirigido hacia el paciente, y el paciente va a recibir estas radiaciones, y se dice que los tejidos o las estructuras más densas, que contienen más electrones, van a recibir estos fotones de rayos X, mientras que los tejidos menos densos van a dejar pasar a través del cuerpo las ondas de rayos X, por lo cual se forma una imagen. A la hora de interpretar estas imágenes, vamos a ver que las estructuras más densas van a formar van a formar imágenes más blancas, mientras que las estructuras menos densas van a mostrar estructuras más negras, denominándose como radiolucidez o radiopacidad. Y en la mitad, las estructuras que tienen una densidad intermedia, pues van a verse de gris. Entonces vamos a ver algunas de las proyecciones iniciales. La primera es la posteroanterior de la muñeca. Entonces el paciente debe estar sentado con el hombro abducido a 90 grados, el codo flejado a 90 grados y la mano a la misma altura del antebrazo. La mano en este caso va a descansar sobre el chasis, y el rayo va a entrar entre la apófisis estiloides radial y cubital. Entonces, aquí lo que vemos es lo que vamos a tener es la imagen a la derecha. Vemos una radiografía posterior de la muñeca, perdón, donde evidenciamos estructuras más proximales, como lo son el radio y el cúbito. Vamos a ver estructuras intermedias, como lo son los huesos del carpo, y vamos a ver estructuras más distales, como son los metacarpianos. Y este es útil para evaluar cualquier fractura a nivel de cualquiera de esas estructuras. Para realizar la lateral de la muñeca, se posiciona el paciente en la misma posición, pero se le pide al paciente que rote externamente la muñeca, y de esta forma la muñeca va a estar descansando el borde cubital sobre el chasis, y el rayo va a entrar a nivel de la apófisis estiloides del radio con una inclinación de 25 grados. Nos va a mostrar la imagen que vemos a la derecha, que vamos a ver exactamente las mismas estructuras, pero vistas desde un punto de vista ortogonal, o sea, a 90 grados. Otra de las radiografías iniciales serán la de mano posterior anterior. Se posiciona de igual forma que la de la muñeca, pero lo que queremos ver son estructuras más distales, en este caso las falanges. Entonces, para eso vamos a necesitar que el rayo entre un poco más distal a nivel de la cabeza del tercer metacarpiano. Y lo que vamos a evaluar aquí, de igual forma, son fracturas. Vamos a evaluar cómo están las articulaciones, si son simétricas o paralelas. En el caso para tomar la proyección ortogonal de la mano, entonces se le pide al paciente que nuevamente voltee la mano 90 grados, y el rayo va a entrar a nivel de la cabeza de los metacarpianos, y vamos a evaluar nuevamente la diáfisis de los metacarpianos y de las falanges desde un punto de vista ortogonal. Para tomar la mano oblicua, partiendo de la posterior anterior, se rota externamente la mano 45 grados y se le pide al paciente que extienda y separe los dedos. En este punto, el rayo va a entrar en la cabeza del tercer metacarpiano nuevamente, y noten que aquí nos permite delimitar mejor las estructuras que son los metacarpianos. Entonces podemos delimitar mejor el cuello y la diáfisis de los metacarpianos. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos Joseph, Sí, cuéntame. Joseph, un segundo, devuélvete a la lateral de la mano. Sí, señora. Aquí es muy importante esta radiografía cuando uno tiene sospecha de lesiones de la carpo metacarpiana, especialmente luxaciones que la mayoría. ¿Aló? Doctora, no ¿Aló? se está Doctora, escuchando, doctora, se no cortó. le escuchamos, no le escuchamos de último, doctora. ¿De pronto está en el parqueadero o algo? Sí, pues no se ve como el microfonito que esté hablando. Esperemos un segundo.
Bueno, yo voy hablando mientras tanto. En esta lateral, acuérdense que toca pedirle a uno de, cuando decía la doctora, sospecha uno luxaciones o problemas carpo-metacarpianas. Acuérdense que estandarizadamente cuando uno pide una radiografía de mano, le van a tomar una PA y la proyección, la que sigue, que les llama en fan o en oblicua realmente. Entonces, si uno quiere ver esta lateral, tiene que pedirla como una proyección especial, porque si no, no se la toman. Doctor, perdimos también. Entonces me va a tocar a mí seguir. Ustedes siguen el eje del quinto metacarpiano por la parte dorsal, ¿cierto? Allá está la articulación con el hueso ganchoso. Entonces, cuando hay un trauma severo, que puede ser un puño, una caída, etcétera, un aprisionamiento de la mano, esa área está muy inflamada. Entonces uno no ve, el paciente puede mover los dedos, pero uno no ve. De pronto, si toca sobre esa área va a sentir mucho dolor y de pronto, pero no se palpa mucho la deformidad. Entonces, al tomar la radiografía pura lateral y esta oblicua, se ve la articulación luxada o se ve una luxofractura, que puede incluir cuarto, quinto y más metacarpianos. En otras radiografías a veces no se ve, por eso creo que es importante y tal vez era lo que quería la doctora Constanza mencionar. No sé si me oyeron o quedé Sí, señor. sin voz también. Sí, sí, se escuchó, doctor. La tercera es la vencida, profe. Bueno, ¿Continúo? yo creo que ve siguiendo y si acaso, Connie, cuando se reporte, si hace alguna otra anotación, nos devolvemos. Bueno, entonces íbamos en cómo sabemos que tenemos una adecuada radiografía. Entonces, lo que debemos visualizar es el radio y el cúbito proximal hasta las cabezas de los metacarpianos. Entonces, vamos a ver 4 criterios. Primero, una adecuada visualización del radio del cúbito, como ya lo mencionamos. Segundo, una articulación radiocubital visible y sin superposiciones. Tercero, una adecuada visualización de los huesos del carpo, donde podamos denotar las líneas de hílula. Y cuarto, una adecuada visualización de la base de los metacarpianos sin superposiciones. Para la lateral, debemos evidenciar las mismas estructuras, pero hay 2 criterios. El primero es que haya una superposición entre el radio y el cúbito, no se acepta que esté más hacia palmar o más hacia dorsal. Y segundo, que el hueso pisiforme se encuentre entre las corticales anteriores de la convejidad del escafoides y del hueso grande. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de anatomía radiográfica. Es importante a la hora de tomar una radiografía siempre estar pendiente de las estructuras que tenemos que valorar. Entonces, Joseph, sí, doctora. para un segundo, es que yo sé que se me cortó, ahí me escribió Cristian, porque es que no sé qué pasó, pero no, tranquilo, no. Lo que les estaba diciendo respecto a esta imagen es que es muy importante para evaluar cuando uno tiene sospecha de luxaciones carpo-metacarpianas, es clave tomar una buena lateral de la muñeca, porque muchas veces, como se sobreponen las imágenes, uno en la AP o en la oblicua puede no verla y es clave tener una buena lateral. Ahora sí, ¿dónde ibas? Sí, señora. Entonces, ¿qué estructuras vamos a visualizar? Vamos a visualizar todos los huesos metacarpianos, las articulaciones entre el carpo y los metacarpianos, el hueso trapecio, el hueso trapezoide, la articulación escafo-trapecio-trapezoidal, la estiloides del radio, la articulación o la superficie más bien del radio, la superficie articular del radio, el radio, el cúbito, la articulación radiocubital distal, la estiloides del cúbito, el hueso pisiforme y piramidal, el hueso grande, el hueso ganchoso, el hueso ganchoso y el gancho del ganchoso. Y en el lateral también podemos visualizar los metacarpianos, el hueso trapecio, el escafoides, el hueso pisiforme, radio, cúbito, semilunar y el hueso grande. Entonces, ¿cómo realizar una revisión sistemática de las radiografías? Y quiero decir que entre más sistemáticos seamos, es mejor porque vamos a evitar
que pasemos por alto ciertos hallazgos que pudiésemos encontrar. Entonces, en este artículo encontré una forma de hacerlo en la mano, pero en realidad, hablando con el doctor Rivero, él me explica que esta es la forma de hacerlo en todas las radiografías del sistema musculoesquelético y se compone de un ABCS, donde A es el alineamiento, B es el hueso, C es el cartílago y S son los tejidos blandos. Y hay que tener cuidado con esta C de cartílago, puesto que en realidad nosotros no vemos el cartílago en las radiografías, pero hace referencia a los espacios articulares. Entonces, empecemos por la A de alineamiento. Entonces, lo importante es ver que todas las articulaciones sean congruentes entre los huesos que las componen. Aquí traigo dos casos en los que obviamente podemos ver que se ha perdido el alineamiento de las articulaciones. En el primero podemos observar un desplazamiento hacia posterior de la falange media del hueso meñique con respecto a la falange proximal, y de la derecha podemos observar una pérdida del alineamiento de los huesos del carpo, viéndose una disrupción de las líneas de Guilula, dado por una fractura a nivel de la cintura del escafoides. Posterior a esto evaluamos el hueso. Y en el hueso entonces lo importante es ver cómo está compuesto el hueso, que se respeten las corticales, que se respete las imágenes de radioopacidad del hueso. En este caso podemos observar una línea radiolúcida que compromete el quinto metacarpiano, viéndose así una fractura oblicua del quinto metacarpiano. Entonces, son una de las alteraciones que tenemos que tener en cuenta. En la imagen de la derecha podemos observar una imagen radiolúcida destructiva que compromete la falange media y la falange distal del dedo anular. Entonces es importante estar pendiente de la radioopacidad del hueso. Posterior a esto vemos el cartílago. Pues de nuevo no el cartílago, sino el espacio articular. Entonces lo que hacemos es ver que las articulaciones sean congruentes entre ellas. Tienen que ser simétricas y los espacios articulares deben estar respetados. En este paciente, obviamente, podemos ver que esto no se cumple. El paciente tiene una patología destructiva de las interfalángicas distales, dado por una pérdida del espacio, una incongruencia articular y líneas escleróticas subcondrales. Por último, evaluamos los tejidos blandos. Entonces, aquí vemos una imagen en la que comparativamente podemos observar un engrosamiento de los tejidos blandos, que si bien podría ser un hallazgo incidental o podría ser un hallazgo que no sugiriera más que contusión de los tejidos o una contusión del hueso, por ejemplo, esto nos invita a ser más acuciosos a la hora de revisar las radiografías, de tal forma que podemos ver estos hallazgos en fracturas que no hayamos visto inicialmente y pues nos pudieran, digamos, hacer revisar nuevamente la radiografía. Vamos a hablar ahora del resto de las proyecciones. Joseph, Sí, señor. Joseph, devuélvase un segundo, ahí. Pero fíjese que no son unas perfectas laterales. Si usted mira el cúbito y el radio, esas están un poquito oblicuas. De hecho, lo que usted nos dijo de poder ver el epiciforme allá, pues no se ve tan claro como si estuviera puro lateral, ¿no? O sea que a veces tiene que ser uno muy exigente en que sea verdaderamente lateral, sobre todo cuando va a tomar uno medidas, ¿no? Sí, señor, de acuerdo. Gracias. Entonces, vamos a hablar de las proyecciones específicas y de su utilidad. Vemos la primera, que es la posterior anterior con desviación cubital. Entonces, posicionamos la muñeca de la misma forma como la veníamos posicionando antes, y esta vez le pedimos al paciente que haga una desviación cubital. El escafoides, que normalmente se encuentra en una actitud de flexión, con esta desviación cubital se va a ver extendido. Entonces, nos va a permitir ver adecuadamente una visualización de la longitud del escafoides, su reborde más lateral, su reborde más cubital, y eso nos podría facilitar la visualización de fracturas a este nivel. La posterior oblicua se realiza con la muñeca pronada, se le pide que haga una rotación externa de 45 grados, el rayo va a entrar en el mismo punto entre las estiloides del radio y del cúbito, y esta nos va a delimitar la columna radial de la muñeca. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver la articulación
escafo, trapecio, trapezoidea, la articulación trapecio-trapezoidea, y podemos ver mejor la articulación carpo-metacarpiana del dedo pulgar y del dedo índice. La anterior oblicua nos va a mostrar todo lo contrario, nos va a mostrar la columna cubital de la muñeca. Entonces, partiendo desde la posterior anterior, se rota externamente la muñeca 90 grados, el rayo va a entrar igual, y esto, como decía, nos va a mostrar la columna cubital, que nos muestra el hueso pisiforme, la articulación pisopiramidal y el gancho del ganchoso. Además, podemos ver la base del cuarto y del quinto metacarpiano. En la proyección de túnel del carpo, entonces le pedimos al paciente que apoye el antebrazo sobre el chasis y le pedimos que nos dé la extensión máxima que nos pueda dar. El rayo en este punto va a entrar en la base de la mano. ¿Y para qué nos sirve? Para delimitar los huesos que componen el túnel del carpo, como son el pisiforme. ¿Me muestra el trapecio? Aquí está, doctora. Sí se puede, ¿no? Sí, señora, me doy cuenta, ahora me doy cuenta por la articulación trapecio-metacarpiana, y pues también se ve ¿cómo se llama? La tuberosidad anterior del trapecio. Sí, señora. Muy bien, ahora sí sigo. Listo. Esta es otra proyección, se llama Ball Catcher o Norgard's View. Aquí se le pide al paciente que haga una semisupinación de las manos a 45 grados. El rayo va a entrar en el punto medio entre la cabeza de ambos quintos metacarpianos, y esto nos va a mostrar mejor las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas de la mano. Los dedos se pueden tomar únicamente o en parejas. Entonces aquí lo que vemos es la proyección posterior anterior de los dedos, donde el rayo va a entrar en la interfalángica proximal de los dedos, y esto nos va a mostrar fracturas y nos va a ayudar a evidenciar alteraciones en los espacios articulares. Para tomar las proyecciones ortogonales de los dedos, le pedimos al paciente que rote externamente la mano, separe los dedos y los extienda, y el rayo va a entrar en el mismo punto, en la articulación interfalángica de los dedos. Nos va a mostrar desde una vista ortogonal las fracturas que puede presentar el paciente, pero adicionalmente nos puede mostrar avulsiones de la placa palmar o avulsiones de los tendones. Joseph, Para tomar... Sí, señor. devuelvas un segundo. Aquí quería recalcar que esta proyección de los dedos laterales es bien importante. En la Fundación Santa Fe, afortunadamente, los técnicos están, digamos que, entrenados, por decirlo de alguna manera, y ellos toman juiciosamente las laterales de los dedos. ¿Por qué les digo esto? Porque en otros sitios uno pide radiografía puntual de dedo anular y siempre toman la P y la oblicua. Y si uno está sospechando o si uno está siguiendo una fractura, por ejemplo, el labio palmar de la falange media del dedo anular, por decir alguna cosa, no se la toman. Entonces es muy importante esta proyección, y siempre recalcarlo. Si se va a tomar en otro lado, poner, así como dijo el doctor de Vedut, hacerla como una adicional, porque si no, no se la toman. Y esta proyección creo que es muy, muy importante para los dedos. Gracias, doctor. Para ver el pulgar podemos verlo de forma anteroposterior o posterior-anterior. Esta es la anteroposterior o proyección de Roberts. Entonces le pedimos al paciente que haga una pronación completa del antebrazo y que el dorso del pulgar repose sobre el chasis. En este punto el rayo va a entrar en la base del primer metacarpiano y nos va a mostrar cambios artrósicos de la carpometacarpiana, así como luxaciones o fracturas de la misma. Noten que esta posición pudiese ser un poco dolorosa en el caso de un paciente traumatizado, por lo cual muestro esta siguiente proyección, la cual es la posterior anterior. Es una posición más cómoda para el paciente. Entonces le pedimos al paciente que repose el borde medial de la mano descansando sobre el chasis, de tal forma que nos pueda mostrar una proyección antero-posterior del pulgar. El rayo va a entrar nuevamente en la base del primer metacarpiano y pues la imagen va a ser muy parecida a esta. Para tomar la lateral o de Betz, le pedimos al paciente
que rote el pulgar de tal forma que el borde cubital repose sobre el chasis. La mano va a estar pronada a unos 20 grados y el rayo va a entrar en la base del primer metacarpiano. Esta va a ser útil para evaluar nuevamente las fracturas tanto del metacarpiano como de las falanges, así como procesos artrósicos o luxaciones. Ahora Para un hablemos... segundito, Joseph. Sí, señora. Siguiendo con lo que estaba diciendo el doctor Latorre hace un segundo, el pulgar está en un plano completamente diferente al resto de la mano. Esa es la razón por la que si uno lo que quiere evaluar es el pulgar, no debe pedir radiografías de la mano, porque tanto en la AP como en la lateral el pulgar está oblicuo. ¿Sí? En la AP y en la oblicua de mano, el pulgar siempre va a estar oblicuo y nunca lo va a ver uno ni en perfecta AP ni en perfecta lateral. Entonces, si uno está buscando una lesión del pulgar, lo que tiene que hacer es pedir estas proyecciones que su merced está diciendo. A veces, como dice Luis Fernando, en la fundación, como yo siempre les digo, eso es un hospital como de mentiras porque no funciona así en todas partes. Entonces, uno tiene que saber cómo se toma. A mí el doctor Pinilla me enseñó que la manera más fácil de que la radiografía quede bien AP y bien lateral en el pulgar es que quede o perpendicular a la uña o paralela a la uña, es decir, que el rayo entre paralelo a la uña, ¿sí me explico? Es decir, que quede una verdadera lateral y el rayo entra más o menos paralelo o que quede en perfecta P. No importa cómo acomode uno la mano, siempre y cuando la proyección quede en esa posición. ¿Listo? Obviamente las proyecciones, digamos, estándar tienen nombre y todo, pero a veces, por ejemplo, en cirugía, un paciente obeso, el tipo que está con una fractura del radio y una fractura del húmero proximal, no es tan fácil acomodar. Entonces, ahí la clave es mirar que la uña quede en AP o en lateral. Connie, mire, lo maravilloso que es sembrar en tierra fértil, ¿no? Tan bonito. Lo interesante de verdad, para que uno le tenga que decir a alguien que sostenga la placa o al mismo paciente o a un técnico que no esté tan entrenado, es lo de la uña del pulgar. Entonces uno orienta la uña del pulgar a peo lateral y eso es. Y es muy sencillo. Después buscas en el libro de radiología a ver cómo se llama esa proyección, pero esa es la forma más sencilla. Muy bien, Connie. Bueno, vamos a seguir con mediciones radiográficas. Entonces, lo primero que vamos a ver es la varianza cubital, que por definición es la diferencia entre la longitud entre el radio y el cúbito distal. Vamos a trazar una línea a través del centro de la diáfisis del radio y lo segundo que hacemos es una perpendicular que corte esta línea atravesando el borde cubital de la superficie radial. Entonces, la tercera línea que vamos a medir va a ser en el punto de la superficie articular del cúbito y esta puede ser positiva o negativa. Si está por debajo de esta línea, pues obviamente va a ser negativa y esta va a ser positiva. Y los rangos normales van a ir de 2 a -2. Para tomar la inclinación radial, que por definición es la inclinación entre la punta de la estiloides radial y el borde cubital, lo que hacemos es nuevamente dibujar la misma línea. Esta vez vamos a dibujar una perpendicular que corte la primera línea a través de la superficie del radio y una tercera línea que vaya desde la apófisis estiloides del radio hasta el borde cubital de la superficie radial. Nos va a notar un ángulo que los valores de normalidad van a estar entre 21 y 25 grados. Creo que no quedó muy claro, Joseph, cómo se mide esa. Es clave, la primera, la que está señalando Joseph ahí, es el eje longitudinal del radio, que se mira desde lo más proximal, es decir, casi que es el eje de la diáfisis del radio. Y la línea principal, la segunda, que es la perpendicular a esa, pues obviamente es perpendicular. Y ya con esa se toma lo que dijiste, el borde más distal de la estiloides y el borde más, digamos, cubital de la superficie articular del radio. Pero la clave es que la primera línea que se traza es el eje y no es al ojo, es medido. Entonces uno puede medir, es que no tengo formas de pintarles aquí. Mentira, sí tengo formas aquí en el celular de pintarles. Entonces uno lo que hace es que mide
No pude. No pude. Eso está muy difícil. Pero bueno, entonces uno mide digamos, el espesor del radio en 2 puntos, mide la mitad y en esa mitad es que hace, o sea, con esos 2 puntos que mide, uno puede hacer digamos, la medición específica del eje. Yo no sé si me expliqué, pero espero que sí. ¿Alguno que pueda pintar lo puede pintar? Es que no pude, soy un poco burra con el celular. Sí, o sea, lo Si que no, usted pues dice es que sigamos. se toma en 2 puntos de la diáfisis. Ah, bueno. Sí, señora. Se toma en 2 puntos de la diáfisis, se mide la mitad, y Exacto. esos 2 puntos se Eso. unen. ¿Sí? Eso. Digamos que estén un poquito más diafisiarios que ese, porque ese está un poquito metafisiario, uno mide la mitad Metafisiario. y ahí traza la línea. Exacto. Que quede bien en la diáfisis, no es tanto en la metáfisis, yo lo mediría un poquito más proximal o sea, el segundo que alguien pintó estaba bueno, pero el primero estaba muy metafisiario. Ese está regio, el Eso, rojo donde está cambia perfecto. la forma triangular del radio a Donde ser cambia, como... ahí. Entonces uno mide Eso. 2 puntos y toma la mitad. Entonces si le mide 2.5, entonces toma 1.75 y en la mitad traza un punto. El otro, la misma mitad, y con esos 2 puntos hace la línea que es el eje del radio. Si ustedes se fijan en la línea que está trazada ahí, está un poquito hacia el lado cubital. Entonces no es una perfecta, exactamente eso que es, ¿quién está pintando en rojo? Regio, me parece. Entonces ahí lo que hace uno es trazar la línea con base en eso. Y siempre que vayan a trazar un eje de cualquier hueso largo, el método es ese, se mide la mitad de 2 puntos en la diáfisis y se unen esos 2 puntos. Sigamos. Listo. Gracias, doctora. Para medir la altura radial, que por definición es el método para identificar el acortamiento del radio, lo que hacemos es nuevamente medir el punto medio de la diáfisis del radio y vamos a tomar 2 perpendiculares. La primera que vaya a nivel de las estiloides del radio y la segunda que vaya a nivel del borde cubital de la superficie radial. Esta distancia la vamos a medir y los valores de normalidad van a ser entre 10 y 13 milímetros. Para medir la inclinación palmar, entonces tomamos la radiografía lateral. Vamos a dibujar una línea que vaya en la mitad del eje de la diáfisis del radio y vamos a trazar una perpendicular que atraviese la articulación. Una tercera línea va a ir desde el labio anterior de la superficie articular del radio hasta el labio posterior de la superficie articular del radio. Y esto nos va a dar un ángulo, el cual sus valores de normalidad van a estar entre 10 y 13 grados. Vamos a hablar del ángulo de escafolunar. Entonces vemos las convejidades anteriores del escafoides y a través de ellas trazamos una línea, la cual cortamos con una línea que vaya a través del eje central del semilunar y este lo calculamos en un punto medio entre el reborde posterior y el reborde anterior del hueso semilunar. Los valores de normalidad van a estar entre 30 y 60 grados. Joseph, Sí, señor. deje esa por favor. Sí, señor. Imagínense solamente la línea que pasa sobre el semilunar. Cuando ustedes ven una radiografía lateral de la muñeca, ustedes también tienen que dibujar o imaginar esa línea, porque si no, y esa línea tiene que pasar por el centro del capitate, el centro del semilunar y el centro del radio en la radiografía lateral. Si algunas de esas estructuras, especialmente las del carpo, están hacia palmar o hacia dorsal, hay que sospechar lesiones, pero siempre hay que imaginar o dibujar esa línea para mirar las traslaciones del carpo. Muchas gracias, doctor. El ángulo luno capitate, vamos a dibujar la misma línea que atraviese el eje del lunar. Esta vez vamos a trazar una segunda línea que vaya a través del eje longitudinal del hueso grande. Y eso nos va a dar un ángulo cuyos valores de normalidad van a estar entre 0 y 30 grados. Joseph, Sí, señora. ¿su merced sabe cómo se mide perfectamente el eje del semilunar?
Doctora, en este libro ellos lo miden en un punto medio entre el reborde posterior del semilunar y el reborde anterior del semilunar, en un punto medio como Sí, tal. claro, pero digamos que para calcular el punto medio no es tan sencillo. Entonces, la más fácil es trazar una línea que une el borde más palmar y el borde más dorsal del semilunar y trazarle a esa línea una perpendicular que pase exactamente en el punto medio entre la distancia entre esos dos. Pero debe ser perpendicular a esa que están pintando ahí. Perfecto, doctora, muchas gracias. Listo. La altura del carpo, esto lo hablábamos en una charla pasada de Paula, la traigo para mostrar cómo se puede tomar de dos maneras. En la primera forma, la tomamos si tenemos una adecuada radiografía que nos muestre la longitud de los metacarpianos. Entonces, pasamos una línea en la base del tercer metacarpiano y tomamos dos longitudes, una que vaya desde esta línea hacia la superficie articular y otra que vaya desde esa misma línea hacia la articulación carpo-metacarpiana. Entonces, la longitud A va a ser nuestro numerador y la longitud B va a ser nuestro denominador. Y esto nos tiene que dar un valor aproximado de 0.54. Si no tenemos esta imagen completa, sino que simplemente tenemos una imagen que nos muestre solamente el carpo, existe este segundo método, el cual explicaba el doctor Quintero la vez pasada, que es tomar la misma línea que tomábamos en este método, que vaya desde la base del metacarpiano hacia la superficie articular y una segunda línea que mida la longitud del hueso capitate. Pero en esta ocasión, esta línea en vez de ser numerador pasa a ser denominador, por lo cual nos da un valor normal de 1.57. Ahora pasemos a la parte de tomografía. En esta parte vamos a hablar de indicaciones, ventajas y desventajas. Vamos a ver cómo funciona un tomógrafo y algunas utilidades clínicas que encontré en la literatura. Entonces, la tomografía desempeña un papel fundamental para la patología traumática debido a que nos muestra fracturas ocultas que no vimos en las radiografías iniciales. En caso tal de que sí las hayamos visto y hayan sido fracturas complejas, por ejemplo, una fractura conminuta o una fractura que tenga una extensión interarticular, nos permite valorar mejor su extensión. Y con esto nos ayuda al planeamiento preoperatorio. Algunas de las indicaciones serán valoraciones de fracturas ya conocidas, sospechas de clínicas de fracturas que no podamos ver en radiografías, fracturas interarticulares o fracturas del carpo. Dentro de las ventajas es que estas, por lo general, las podemos adquirir rápidamente. Ellas tienen la capacidad de reconstruir en cualquier plano. Las imágenes son excelentes para caracterizar fracturas complejas y nos permite la modalidad de reconstrucción en tres dimensiones. Dentro de las desventajas, pues obviamente tiene menor calidad de imagen de los tejidos blandos con una... ¿Perdón? Tiene una menor calidad de imagen cuando la comparamos con la resonancia magnética. Esta conlleva una exposición más alta de radiación comparada con la radiografía convencional y que por lo general, si el paciente se mueve, pues va a distorsionar la imagen. Entonces veamos cómo funciona. El tomógrafo funciona de manera parecida a los rayos X, en el sentido que forma rayos X de la misma manera como ya explicamos, pero la diferencia es que en esta ocasión el tubo de rayos X va a estar contenido dentro de un gantry, el cual va a estar girando y va a estar tomando de manera helicoidal las imágenes. A medida que el paciente se va movilizando en la camilla dentro del tubo, este va formando diferentes cortes, los cuales pueden ser axiales, coronales o sagitales. Y estos rayos X van a ser recibidos por los detectores y van a formar imágenes. Las imágenes bidimensionales, como las vemos acá, se van a ver en forma de píxeles. Píxel significa picture element. Entonces, cada celda que vemos acá es un píxel. Pero el computador lo que hace cuando quiere traducir estas imágenes bidimensionales a 3 dimensiones, lo que hace es utilizar un concepto llamado voxel, que es volume element. Entonces, aquí como vemos, lo que ocurre es que se representa lo que es un píxel, los cuadros pequeños, y un voxel, que es el resultado de multiplicar
el tamaño del píxel por el grosor del corte. Ahora veamos algunas utilidades clínicas de la tomografía. Entonces, en esta imagen vemos una fractura del radio distal que se puede observar claramente en la radiografía que tiene un compromiso articular. Sin embargo, esto no nos permite visualizar o caracterizar adecuadamente esta fractura. Observamos en los cortes coronales, sagitales y axiales y nos damos cuenta de más información, como por ejemplo, en el corte axial nos permite ver la depresión de la superficie articular y en los cortes sagitales y coronales observamos igualmente un escalón y una conminución posterior. Entonces, de utilidad clínica para los cirujanos es la caracterización de las fracturas, que nos permiten ver la angulación, la conminución, las brechas y los escalones articulares. Otra utilidad es en las fracturas de los huesos del carpo, que estos por lo general son más difíciles de diagnosticar en radiografías convencionales debido a que son huesos muy pequeños y que por lo general se van a ver superpuestos en las radiografías convencionales, lo cual obviamente nos dificulta su visualización. Para identificar las fracturas utilizamos los siguientes criterios: la presencia de una línea nítida dentro del hueso trabecular, que tenga una discontinuación de cualquiera de las corticales o que haya una separación de los fragmentos óseos. Entonces aquí traigo un ejemplo puntual donde vemos una fractura de escafoides, que recordemos que son las más comunes de todas las del hueso del carpo, aproximadamente comprometiendo un 70% de las fracturas de los huesos del carpo, y de ellas las más comunes son a nivel de la cintura del escafoides. Entonces vemos cómo se forma una línea radiolúcida en ambas imágenes, tanto axial como sagital, que contacta ambas corticales. Como tal, las fracturas de los metacarpianos las podemos observar adecuadamente en las radiografías convencionales cuando son más distales, pero cuando son más proximales, estas podríamos pasarlas por alto. También en el contexto de luxaciones se pueden presentar fracturas de la base de los metacarpianos y estas a veces se pueden ver, estas a veces podrían ser conminutas. La utilidad de la tomografía es que nos permite nuevamente apreciar los patrones de la fractura y realizar unos adecuados planeamientos quirúrgicos. Nuevamente hablando de luxaciones, este es un caso tomado de la literatura en el que podemos observar en la radiografía una luxación perilunar del carpo, pero se nos hace difícil ver alguna otra alteración. Con la tomografía, en este caso preciso, se pudo identificar el daño colateral que presentó y evidenciamos una fractura a nivel de la cintura del escafoides. Entonces, esta es otra utilidad en luxaciones. Listo. Entonces, esta es otra utilidad, que es la artrografía por tomografía. Joseph, Sí, señora. un segundo. La tomografía es una maravilla porque pues le muestra a uno una cantidad de cosas, pero le quita a uno la posibilidad de entender las radiografías. Me explico. Cuando no existía la tomografía ni existía la resonancia, el diagnóstico se hacía con radiografías y no es que los ortopedistas de antes de la tomografía fueran menos buenos que los de ahora. No tenían el recurso, pero eran suficientemente buenos para entender la radiografía y hacerse una idea muy clara en la cabeza de lo que está pasando. Mi invitación es a que aprendan perfectamente a leer radiografías y hagan el ejercicio de entender la radiografía, imaginarse la lesión en su cabeza de ustedes y después ir a corroborarla con la tomografía. ¿Por qué? Porque eso hace que sea mucho más divertido leer radiografías y porque muchas veces uno, digamos que, hacer el ejercicio de imaginar la fractura completamente, o sea, hacer el ejercicio de pasar de 2D a 3D en la cabeza hace que la cirugía sea mucho más fácilmente abordada, ¿sí? Cuando uno no tiene que hacer el esfuerzo de pensar y solamente mira unas imágenes y no se ha imaginado, tampoco va a saber cómo la va a reducir, ¿sí? Entonces yo los invito a que hagan ese esfuerzo. Entre otras cosas es súper divertido hacer el esfuerzo mental.
para que no les dé Alzheimer aunque sea, ¿vale? Sí, señora. Bueno, entonces, esta es otra utilidad de la tomografía, que es la artrografía por tomografía. Entonces, vemos que la articulación de la muñeca es realmente compleja y aquí lo que hacemos es para diferenciar las articulaciones las vamos a dividir en 3 compartimentos que van a ser el radiocubital distal, el radiocarpal y el mediocarpal. En la fila proximal vamos a encontrar los ligamentos escafolunares y lunotriquetales, los cuales separan el compartimento radiocarpiano del mediocarpiano, mientras que el complejo del fibrocartílago triangular va a separar el compartimento radiocarpiano del radiocubital. Entonces, para realizar la artrografía, le pedimos al paciente que se posicione bajo un fluoroscopio, inyectamos un método de contraste al nivel de la articulación radiocarpiana. Posterior a esto lo vamos a llevar pues, a la tomografía y tomamos las imágenes. En la imagen de la izquierda, entonces podemos ver cómo el contraste pasa a través de la articulación lunotriquetal, sugiriendo una lesión del ligamento lunotriquetal. Entonces vamos a ver cómo pasa el contraste del compartimento radiocarpiano al compartimento mediocarpiano. Mientras que en la imagen de la derecha vamos a poder visualizar el paso de contraste de la articulación radiocarpiana a la articulación radiocubital distal, sugiriéndonos una lesión del fibrocartílago triangular. Listo. Entonces ahora hablemos de resonancia magnética. Y lo que vamos a hablar acá van a ser las indicaciones, ventajas y desventajas. Vamos a ver este concepto que es un poco difícil de entender de cómo funciona la resonancia magnética, algunos aspectos técnicos. Vamos a hacer un repaso anatómico y finalmente terminaremos hablando de artrorresonancia. Entonces, es una modalidad de imagen que utiliza pulsos electromagnéticos y radiofrecuencias, a diferencia de las dos que acabamos de ver que utilizan rayos X. Es útil para caracterizar tejidos blandos de la muñeca como los ligamentos, tendones, músculos y estructuras neurovasculares. Algunas indicaciones serán lesiones condrales, fracturas, patologías de los tendones y otras alteraciones internas de los ligamentos o el complejo del fibrocartílago triangular. Dentro de las ventajas, también, al igual que la tomografía, nos permite la capacidad de realizar imágenes en cualquier plano, pero con la diferencia de que este va a tener mejor contraste de los tejidos blandos y, como ya mencioné, no utilizan radiación. Dentro de las desventajas de todas las que hemos revisado, estas son las que más elevado costo tienen. También que los movimientos y los metales van a distorsionar la imagen y que va a estar contraindicada en pacientes que tengan marcapasos o que presenten claustrofobia. Entonces, veamos cómo funciona. Tenemos un átomo de hidrógeno. Este va a tener un electrón que va a estar girando alrededor del núcleo. Al girar, esto le va a conferir una energía electromagnética que hace que el protón también gire alrededor de su eje, lo cual se denomina como spin. Esta rotación, de igual forma, va a liberar energía electromagnética, la cual va a ser aprovechada por el resonador para formar una imagen. Como sabemos que nuestro cuerpo está compuesto 60 a 70% de agua, sabemos que el átomo que tenemos más presente en el cuerpo va a ser el átomo de hidrógeno. Y este es el que utiliza la resonancia magnética para formar imagen. Entonces aquí vamos a ilustrar por medio de flechas grises todos los vectores que se forman en todos los protones que tenemos en el cuerpo humano. Estos vectores van a estar de manera desorganizada en el cuerpo, haciendo que los vectores se cancelen entre ellos y por eso nosotros no somos magnéticos. Pero si introducimos a una determinada persona en un imán y aplicamos una energía electromagnética, se forma un vector o un campo electromagnético que va de negativo a positivo y esto en resonancia magnética se denomina como B sub 0. Los protones que estaban desorganizados ahora se van a disponer de manera paralela o antiparalela. La mayoría de estos, como ven acá ilustrado, van a ser de manera paralela. Todos estos vectores que van a resultar se van a sumar y se van a restar, dando como resultado un vector paralelo a B sub 0, el cual vamos a llamar vector neto de magnetización longitudinal.
que está expresado con esta flecha roja. Entonces, los protones no solamente se encuentran girando alrededor de su eje, sino que también rotan alrededor de B sub 0. Y esto lo hacen a diferente frecuencia y a este fenómeno le llamamos precesión. La analogía que utilizan los libros para explicar esto es como mostrar un trompo que cuando está en estado de desaceleración no solamente está rotando alrededor de su eje, sino que también está cabeceando alrededor de un eje central. Aquí vemos mejor ilustrado lo que ocurre. Entonces, en la imagen A vemos los vectores que se forman cuando aplicamos un pulso electromagnético. Entonces vemos que se forma también el vector neto de magnetización longitudinal. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos un determinado pulso de radiofrecuencia? Ocurren dos cosas. Primero, los protones que se encontraban en una disposición paralela van a recibir esta energía y se van a disponer en posición antiparalela. Aproximadamente deben ser el 50% de los protones. Vemos que en este punto el vector neto de magnetización, longitudinal se vuelve 0. ¿Por qué? Porque pues tenemos 50% de los protones apuntando hacia un lado y 50% hacia el otro. Lo segundo que ocurre es que los protones al recibir esta energía van a empezar a procesar a una misma frecuencia. Y con esto resulta un segundo vector que se va a denominar vector neto de magnetización transversal. Entonces aquí vemos lo que ocurre cuando aplicamos radiofrecuencia, que el 50% de los protones van a estar hacia arriba y hacia abajo, y de esta forma se cancela el vector neto de magnetización longitudinal y se crea un vector neto de magnetización transversal. ¿Qué pasa si retiramos la señal? Lo que ocurre en dos tiempos. Lo primero es que el protón va a liberar energía. Entonces, el protón se va a relajar y va a regresar a su configuración inicial, la que veíamos en esta imagen antes de aplicar la radiofrecuencia. En dos tiempos diferentes, lo que va a ocurrir es que primero se van a relajar longitudinalmente, o sea, los protones que estaban antiparalelamente vuelven a su configuración paralela. En un segundo tiempo, los protones que se encontraban precesando a una misma frecuencia van a precesar a diferentes frecuencias, como lo habíamos visto en la imagen anterior. Entonces, esto que ocurre acá, lo primero que ocurre, que es la relajación en este sentido, se le va a denominar tiempo de relajación en T1. Y posterior a esto, va a haber una relajación en el eje transversal y en el momento en el que los protones vuelven a precesar en diferentes sentidos, se va a liberar energía y esto se va a denominar tiempo de relajación en T2. Hay que saber algo importante aquí y es que el tiempo de relajación en T1 ocurre primero que el tiempo de relajación T2. Eso es importante para definir estos conceptos. Entonces, para ver cómo se ven las imágenes en T1 y en T2, hay que definir pues, estos dos conceptos adicionales. Uno es el tiempo de eco y otro es el tiempo de repetición. El tiempo de eco es el tiempo que tarda entre realizar un pulso de radiofrecuencia y recibir la señal por parte del resonador, mientras que el tiempo de repetición es el tiempo que tarda entre darle un pulso de radiofrecuencia y otro pulso de radiofrecuencia. Entonces, recordemos qué ocurre primero. Primero ocurre la relajación en T1. Entonces, si acortamos estos tiempos, o sea, si medimos estos tiempos, si los acortamos, lo que vamos a captar con la señal es las imágenes que nos muestran en T1. Pero si los alargamos, lo que vamos a ver es las imágenes que nos dan señal en T2. Y así obtenemos imágenes de una secuencia o de otra. Entonces vemos la diferencia entre las secuencias. Prácticamente la secuencia T1 va a tener, el fluido se va a ver oscuro, el hueso cortical se va a ver oscuro y la grasa se va a ver clara, mientras que en las secuencias T2 el fluido se va a ver claro, el hueso cortical se va a ver oscuro y la grasa se va a ver clara.
¿Para qué nos sirven las imágenes en T1? Nos van a proporcionar buenos detalles anatómicos y van a ser útiles para identificar la grasa y masas o músculos atrofiados. Y las imágenes en T2, como el líquido o el fluido se ve claro, entonces esto nos va a detectar condiciones patológicas que acentúan la presencia de un líquido anormal, llámese edema, hemorragia o un proceso inflamatorio. Entonces, ahora Un veamos... segundo, devuélvete un segundo. Sí, señora. Esto es lo más importante de toda la física. A mí me costó trabajo entender todo lo que dijo, la precesión, las secuencias, el gradiente, el yo no sé qué. Eso a mí me cuesta trabajo y finalmente eso lo necesitan los radiólogos y los técnicos para poder ejecutar una resonancia que nosotros vamos a poder identificar. Pero lo más importante, y yo, si yo fuera residente, yo ya le tomé, pero si fuera residente le tomaría una foto a este cuadrito, porque es lo que uno tiene que entender, además de la anatomía. Si uno se sabe este cuadrito, o lo tiene en su cabeza o en el celular, aunque sea, y sabe leer la anatomía en cortes, bien sean axiales, coronales o sagitales, sabe perfectamente leer una resonancia, ¿vale? Pero pues obviamente su merced ya nos va a contar. Sí, señora. Entonces, vamos a ver cómo leer una resonancia magnética de mano y muñeca. Entonces, encontré esta técnica, la técnica Inside Out, que lo que hacemos es, de adentro hacia afuera, ir viendo las estructuras que nos interesan ver. Por ejemplo, huesos, después ligamentos, después vemos el complejo del fibrocartílago triangular, vemos los tendones y por último los nervios. Entonces, aquí vemos dos cortes coronales en T2 y T1. ¿Cómo sabemos cuál es T2? Recuerden que en T2 el líquido va a brillar. Sí, el líquido va a brillar, mientras que en T1 el líquido no va a brillar. Y lo que vemos aquí va a ser las estructuras óseas. Entonces podemos observar la médula ósea que está compuesta de grasa y esta se va a ver como una señal alta, por lo cual el hueso se ve blanco tanto en T1 como en T2. Alrededor de los huesos vamos a ver estas imágenes hipointensas, las cuales representan el cartílago articular, y también podemos ver estas imágenes hipointensas de morfología normal que nos muestran los ligamentos escafolunar y lunotriquetal. La resonancia magnética también nos va a delimitar los ligamentos intrínsecos de la muñeca. En este corte coronal en T2 con supresión grasa, lo que vamos a ver que brille o lo que se vea hiperintenso van a ser los fluidos. Entonces vemos que a pesar de que hemos cambiado la secuencia, los ligamentos se van a ver de igual forma, se van a ver hipointensos. Entonces en estas imágenes delimitamos las estructuras ligamentarias intrínsecas de la fila proximal del carpo, dando así el ligamento escafolunar, esta imagen homogénea, hipointensa, que se encuentra uniendo estos dos huesos, y el ligamento lunotriquetal, que va a ser más difícil de ver, pero ahí está una imagen hipointensa de estructura continua que va a estar uniendo estos dos huesos, el semilunar y el triquetal. También podemos delimitar los ligamentos intrínsecos. Entonces, en esta imagen de la izquierda vemos un corte sagital donde podemos observar tanto el ligamento radioescafo capitate como el ligamento escafo radiolunar. Y se van a ver de igual forma como una estructura hipointensa continua que va a estar uniendo estos huesos. Y pues así sabemos que estos huesos, que estos ligamentos están íntegros. Diferente sería si viéramos una imagen heterogénea, hiperintensa, que nos estuviera hablando de una lesión de los ligamentos en este punto. Y en este corte de la derecha también podemos delimitar los ligamentos radioescafo capitate y radiolunotriquetal. Lo que trato de mostrarles es que no importa con qué secuencia estemos viendo la imagen, los ligamentos siempre se van a ver hipointensos. Ahí es importante anotar, Joseph, que esas imágenes que su merced está mostrando están divinas, pero son imágenes de libro o de artículo, de esas cosas. No siempre uno tiene tan buena suerte que alcance a ver, porque los cortes pueden no ser precisos en el sitio donde está pasando el ligamento. Esos ligamentos son entre engrosamientos de la cápsula
y ligamentos propiamente hechos, pero son muy chiquitos. Entonces se necesita un equipo de muy buena, llamar a eso, resolución y de pronto con cortes muy finos. No siempre se logra, pero lo ideal sería verlos así tan bonitos siempre. Sí, señora. Joseph, Sí, señor. pregunta de anatomía. ¿Ese ligamento radiolunotriquetral cuál es? ¿El radio lunotriquetal? No entiendo la pregunta. O sea, sería El ligamento radiolunotriquetral, también, ¿cómo se llama? otro nombre para el radio lunotriquetal. María Ángela Suárez. No lo sé, doctor. María Ángela no está conectada. Doctor, no, sí, acá estoy. No sé, doctor. Bueno, tarea. Sí, señor. Mándesela a otro. No, a Mayaya, porque íbamos a revisar anatomía del carpo el jueves. ¿Que los R grandes ya se les olvidó la anatomía o qué? Paulita, ya que a Jorge le dio pesar. No lo tengo presente, doctora. Ay, Dios mío. Tarea. Sí, señora, ya estoy revisando. Ah, creo que es del radio lunar largo, es que me confunde con el radio escafocapitante, pero creo que ese es el radio lunar largo. Merced ya le dijo Google. No me alcanzó a decir. No, se me alcanzó a iluminar. Bueno, entonces, tarea. Si no está segura, tarea, sigamos. Entonces, otra de las estructuras que podemos detallar es el complejo del fibrocartílago triangular. Usualmente, lo que mejor podemos detallar es el disco articular, y esta es una estructura fibrocartilaginosa que se observa también de baja señal en todas las secuencias que podamos utilizar. Acordémonos que tiene una inserción, el disco articular tiene una inserción tanto en la fobia como en la estiloides cubital. La inserción en la fobia en esta imagen se va a ver denotada por un asterisco, y esta se ve continua tanto en su inserción cubital como en su inserción radial. Algo importante que leí es que la inserción radial no es en el hueso como tal, sino en el cartílago. Entonces es importante que no confundamos esta brecha con una ruptura. Otros de las estructuras que podemos delimitar en la resonancia magnética son los tendones. Recordemos que los tendones en todas las secuencias se deben ver hipointensos y homogéneos. Entonces, aquí vemos en la parte dorsal de la muñeca los 6 compartimentos extensores. Pues en el primer compartimento vamos a delimitar el abductor pollicis longus y el extensor pollicis brevis. En el segundo vamos a delimitar los extensores carporradiales largos y cortos. Vemos el tubérculo de Lister. Vemos más medial a esto, vemos el extensor pollicis longus. En el cuarto compartimento, el extensor propio del índice y extensor común de los dedos. En el quinto compartimento, el extensor digiti minimi. Y en el sexto compartimento, el extensor carpi ulnaris. También podemos delimitar en la parte palmar estas estructuras que atraviesan el carpo, y vemos una imagen heterogénea que corresponde a la transición entre los músculos y tendones. También podemos delimitar las estructuras del flexor carpi ulnaris y el flexor carpi radialis. Entonces aquí estamos en un corte axial un poco más distal, y este nos va a permitir delimitar las estructuras que se ven dentro del túnel del carpo. Entonces, recordemos nuevamente que los tendones se van a ver de intensidad baja y van a ser homogéneos. Entonces, esto que vemos acá, ¿qué sería? Esto es una imagen de intensidad media, heterogénea, lo cual nos está mostrando el nervio mediano. ¿Y por qué se ve así? Por todos los fascículos que pasan a través del nervio. Esa estructura hipointensa que vemos acá sería también el retináculo flexor. En este corte sagital del dedo observamos adecuadamente el tendón flexor profundo, y si nos vamos más proximal vamos a encontrar
este engrosamiento, también hipointenso, que nos va a determinar la placa volar. En la parte dorsal también vemos una estructura cilíndrica hipointensa, la cual nos connota el tendón extensor. Esta imagen la traigo para delimitar los ligamentos de la mano, así es como se deben ver. También se deben ver hipointensos, entonces aquí lo que podemos observar es una señal hipointensa que se inserta tanto en el hueso metacarpiano como en el hueso de la falange proximal. Y esta estructura que vemos aquí, vemos que sale de un vientre muscular que tiene una señal diferente a la que vemos de los ligamentos, y estos serían los músculos interóseos dorsales, y vemos bien su inserción en la base de las falanges proximales. Y por último, evaluemos nuevamente los nervios. Entonces, los nervios, ¿cómo los debemos ver? De una intensidad intermedia, de una morfología heterogénea. Aquí vemos el mediano pasando por la parte superficial y lateral del túnel del carpo, justo debajo de esta estructura hipointensa, que es el retináculo flexor, y esta imagen que vemos aquí rodeando el nervio mediano, esto es grasa. Aquí también podemos delimitar el nervio cubital, este punto que se ve acá, el cual se está insinuando en el canal de Guyon, y sabemos que esta estructura es el nervio cubital debido a que vemos la pared lateral del hueso pisiforme. Y ya por último y para terminar, hablemos... ¿Cuál es la estructura que está al lado del nervio cubital? Esa estructura, doctora, Sí, es la arteria cubital. Muy Para saber cómo se ven los vasos, llámese arteria o vena, cuando la imagen se ve muy hipointensa, significa que lleva un alto flujo de sangre, lo cual podemos delimitar, lo cual podemos connotar como una arteria. Pero si la imagen se ve un poco más gris, lo que ocurriría es que el flujo no es tan alto, entonces no podemos observar adecuadamente el fluido y vemos las paredes de la vena, y así es como delimitamos como tal las venas. Eso es en el T1. En el T2 uno generalmente ve los vasos llenos de líquido porque obviamente tienen sangre. Entonces es mucho más fácil, o en la supresión grasa, ver los vasos llenos de líquido, y con eso uno sabe con exactitud. Pero sí, la idea es esa. Y ahí, es que estas imágenes están divinas. Ahí se alcanza a ver, si su merced continúa el retináculo flexor, alcanza a ver la parte, digamos, superior o anterior más bien del canal de Guyon. Ok, sí señora. Sí, eso que estaba mostrando, ese negrito que estaba mostrando acá, eso es la pared del canal de Guyon. ¿Que va hasta dónde? La pared del canal de Guyon. O sea, espéreme a ver si la logro pintar. Aquí viene, espéreme. Esto es el ligamento transverso del carpo o retináculo flexor. Aquí está eso negrito, ¿no? No es el azul. Y este tipo va hasta dónde? Hasta acá, hasta el piramidal. Hasta el pisiforme. Entonces, esa extensión es el canal de Guyon. Aquí sigue retináculo y aquí se abre en dos. Y acá está pasando la arteria y el nervio cubital a través del canal de Guyon. Sí, señora. Muchas gracias. Y bueno, para terminar, la última modalidad será la alta resonancia. Entonces, esta es otra utilidad de la resonancia magnética. Por definición, es un método diagnóstico por imagen en donde se disciende una cavidad articular por medio de una punción articular y se inyecta método de contraste. La técnica es inyectar gadolinio. Medio, no método. Medio de contraste. Medio de contraste, perdón. Este gadolinio se inyecta no puro, sino se inyecta una parte de gadolinio en 200 partes de solución salina. Y lo que se le puede ingresar a la muñeca son 2 a 3 centímetros cúbicos. En los próximos 20 a 30 minutos dejamos que el gadolinio discurra a través de las articulaciones y lo pasamos a resonancia magnética. Dentro de las ventajas es que podemos evaluar condiciones donde la resonancia magnética no nos da suficiente información, como por ejemplo ahorita
como mencionaba la doctora Moreno, los ligamentos no siempre se ven en la resonancia magnética. Si nos queda la duda, entonces podemos utilizar este método de imagen. Dentro de las desventajas es que obviamente es un método semi-invasivo y una punción articular pues puede llevar al paciente a malestar, puede llevar al paciente a complicaciones como infecciones y que obviamente van a ser procedimientos más caros y que van a ser más demorados. En la muñeca, ¿cuáles son las indicaciones? Cuando sospechamos una ruptura del fibrocartílago triangular o una lesión de los ligamentos interóseos de la primera fila del carpo, llámese escafolunar o lunotriquetral. Entonces vemos en la imagen de la izquierda, el paciente presenta una pérdida de hipointensidad a nivel del disco articular del fibrocartílago triangular y por eso vemos un paso del medio contraste del compartimento radiocarpiano hacia el compartimento radiocubital distal. En este caso, lo que podemos observar es una ruptura del ligamento lunotriquetal por el cual se abre un espacio, llámese diastasis, y por aquí va a pasar el medio de contraste de la articulación radiocarpiana a la articulación mediocarpiana, dándonos así un diagnóstico de una lesión del ligamento lunotriquetal. Y bueno, eso sería todo lo que tenía para mostrarles hoy. Muchas gracias. Muy bien, Joseph. Muy buena charla, muy buena revisión. Eso es lo que uno debe hacer. Uno no puede darse el chance de estar presentando y patinar en lo que está mostrando. Todo lo que uno muestre en una conferencia, sea la que sea, debe conocerlo y no debería dar pie a que alguien le pregunte alguna cosa y uno no sepa. Esto es una conferencia completamente diferente a lo que hizo hace 8 días y lo hizo muy bien. Entonces, como dice Alejandra, si yo pude, todos pueden. Entonces, se vale equivocarse, pero es mucho más importante hacerlo mejor si uno tiene la oportunidad. Pero es que no, en la vida uno, en general, no le dan segundas oportunidades. Entonces, es mucho más importante hacerlo bien desde el principio, porque esto es un ejercicio para que ustedes aprendan a presentar cosas y aprendan cosas, digamos, en los seminarios. Pero la vida real es otra cosa. Y a uno la vida en general, especialmente en cirugía con los pacientes, no le da segundas oportunidades en la mayoría de los casos. Entonces, finalmente ese es el mensaje para todos y especialmente para usted, Joseph. Hay que hacerlo bien desde el principio. Yo siempre les digo que es mucho más es mucho más fácil ser mediocre que ser bueno. Entonces, uno lo que quiere ser es bueno o excelente, entonces tiene que esforzarse un poquito más. Y eso es lo que uno busca. Yo no quiero que una persona que salga de este programa de residencia sea cómodo. Es más cómodo ser mediocre, pero yo no quiero que sean mediocres. Y por eso es que los molesto. Entonces, creo que el mensaje está claro. Tomó su oportunidad y la mejoró. Entonces, lo felicito, Joseph. Gracias, doctora. Muchísimas ¿Alguna gracias. pregunta de parte de los demás? ¿Alguna cosa? Ahí le mandaron mensajes. El doctor Deus dice que muy buena revisión, gracias. Y el doctor Pinilla dice lo mismo. Buena revisión, gracias, Joseph. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Connie, ¿puedo hacer un comentario rápido? Claro que sí, Rafa. No sabía que estabas por ahí. Bueno, Joseph me pidió ayuda y no se la di. Me quiero excusar con él, pero es que no volvió. Pero se me hizo buena revisión. Hay que hacer algunos comentarios, pero ya no porque está muy tarde, pero con mucho gusto. En una próxima reunión hacemos unos comentarios rápidos sobre las 3 metodologías. Me pareció muy bien. El único consejo que le daría a Joseph, y se lo he dado a varios de los residentes de ortopedia, cuando hablen de resonancia, olvídense de la física, como les dijo Connie. Básico, ese cuadro es básico y ese cuadro se puede complementar. Es decir, que el T1, el líquido se ve negro, el T2 se ve blanco, que el calcio es negro en todas las secuencias. Eso es lo que ustedes tienen que saber. La física es muy complicada y día a día avanza y es complicadísimo, pero
Se me hizo muy buena la revisión y ya les digo, con mucho gusto en una reunión que tengamos tiempo para comentar algunas cosas que son un poquito imprecisas, pero muy bien estuvo eso. Gracias, doctor. Muchas Bueno, gracias, Rafa. Quedamos en deuda. Yo creo que el jueves, ¿sumarse puede en la reunión del jueves? Si se puede, lo hacemos. Vale. Gracias. ¿a qué hora es la reunión del A las jueves? 6. Estamos martes y jueves a las 6, Rafa. Si Bueno, puedes, está perfecto. Si no, el otro martes la podemos hacer antes de empezar yo creo que la charla. es mejor el otro martes un par de Listo. comentarios, pero tendríamos que revisar con Joseph la charla y Vale. decir, miren, tal cosa en tal parte, en tal parte. Ah, bueno, entonces más bien le queda de tarea a Joseph sentarse con el doctor Gómez a revisar esos detalles Y un par nos de lo comentarios. cuenta. Perfecto. Bueno, ok. Muchísimas Ok. gracias. ¿Alguna Bueno. otra pregunta, algún otro comentario o nos vamos a comer? Nos vamos a comer. Muchas gracias y buena noche. Gracias. Chao. Feliz Gracias, noche, doctora. muchas gracias. Que estés muy bien. Muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches.